Namaste. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy del Srimad Bhagavad Gita. Vamos a hoy leer y comentar un texto del capítulo 2 del Srimad Bhagavad Gita, una de las escrituras ancestrales y de tradición de la India y también del yoga. Estamos en adhesión a la Semana Internacional del Yoga junto con la Embajada de la India y ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, está emitiendo estas clases diariamente de estudio y de comentario de esta gran obra de conocimiento trascendental. El Bhagavad Gita es uno de los libros madres de la cultura Vaishnava, de la tradición de la India, y prácticamente en muchas de las escuelas de yoga en todo el mundo, en los instructorados, se estudia el Bhagavad Gita, ya que el Bhagavad Gita, un libro de 5.000 años de antigüedad, enumera la mayor parte de los procesos del yoga, como en el capítulo 3 y 5 denominados Karma Yoga, y también en el capítulo 6 se denomina Dhyana Yoga, el yoga de la meditación, y en los capítulos 8 y 9 se explica el proceso de Bhakti Yoga, cómo acercarse a la divinidad a través de la fe y el amor. Y así, Jnana Yoga, Buddhi Yoga, diferentes yogas son explicados en el Srimad Bhagavad Gita. Entonces, hoy, cronológicamente, vamos a analizar y estudiar o leer y comentar el capítulo 2, que justamente tiene el título de Resumen del contenido del Gita. Entonces, le damos la bienvenida a todos los que están participando, todos los que están viendo este compartir de conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es una palabra sánscrita, el sánscrito es una lengua madre como el latín, y la traducción de la palabra Bhagavad Gita al español significa Gita, significa cantar, recitar, hablar, depende del contexto con que se lo utilice, y Bhagavad o Bhagavan es uno de los tantos nombres de la divinidad suprema, de Dios. Diferentes culturas reconocen y llaman a esta divinidad, al Creador, con diferentes nombres según el lugar geográfico. Por ejemplo, en Jerusalén puede conocérselo como Adonai, en el Islam como Alá, en la Biblia como Jehová, Yahvé, Yahovia, Yah. Y en la India tiene también esa divinidad suprema, este Dios, el creador de todo lo que existe, tiene diferentes nombres según la región o según el contexto o tradición cultural. Bhagavan es un nombre de Dios que significa aquel que tiene las opulencias en un máximo, en un 100%. Riqueza, fama, conocimiento, renuncia, belleza, poder, en un 100%. Ese es Bhagavan. Y lo que Bhagavan habló o cantó, porque el sánscrito también se lo puede cantar, fue hace 5.000 años en un interesante contexto mundial. Entonces, en el capítulo de hoy nombramos a esta disertación Trascendiendo el karma y las dualidades, porque justamente el texto que nos toca hoy compartir, el texto 45 del capítulo 2, habla sobre las dualidades y habla sobre las energías de la naturaleza o modalidades. Se llama técnicamente gunas, con G. Gunas son energías de la naturaleza que a todos nos afectan.
No importa la posición o el status quo que tengamos, estas tres modalidades o energías, denominadas Raya, Sattva y Tamas, o pasión, bondad e ignorancia, nos afectan. Personas ricas, personas pobres, no importa la posición o el status quo que tengamos, estas energías nos afectan, nos condicionan, nos limitan. Entonces el Bhagavad Gita enseña cómo poder trascender, liberarse de estas gunas o energías que a todo el mundo absolutamente nos influencian, nos atan, nos condicionan. Justamente una de las traducciones de la palabra guna es soga. Bien, entonces vamos a hoy compartir el texto 45 del Srimad Bhagavad Gita, la canción del Señor, la canción de Dios, lo que Dios habló hace 5000 años en el campo sagrado de Kurukshetra. Justamente ese es el primer texto del Bhagavad Gita. Dharma Kshetre Kurukshetre. Kurukshetra es una ciudad sagrada, así como Jerusalén es una ciudad sagrada. En la India hay muchas ciudades sagradas y una de ellas es Kurukshetra, situada aproximadamente a 140 kilómetros al norte de Nueva Delhi, una de las capitales de la India. Kurukshetra. Kurukshetra es un lugar sagrado donde se habló por primera vez, o no por primera vez, pero se habló, porque el Bhagavad Gita es eterno, a Arjuna, a un gran guerrero. Bien, entonces el texto que nos vamos a leer hoy es el 45 y siempre se invoca con un mantra. Mantra es una vibración de sonido que nos conecta con la divinidad, que invoca auspiciosidad. Man, mente, liberar la mente de ansiedades, preocupaciones y depurarla o purificarla. Entonces vamos a entonar un mantra sagrado como agradecimiento a este conocimiento y como también invocación de fuente de toda auspiciosidad. El que lo sabe lo puede escuchar mentalmente, repetir conmigo, lo vamos a citar 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces el texto 45 del capítulo 2 titulado El resumen del contenido del Bhagavad Gita dice así. Lo voy a leer primero en sánscrito, la lengua original, compuesta de mantras también, y luego vamos a hacer la traducción y el significado en español y comentamos algunas de las características de este texto para compartirlo. Bien, entonces el texto 45 del capítulo 2 en sánscrito, tal como se habló hace 5000 años, dice así. Traigunya visaya veda, nistraigunyo babarjuna, nirdvando nityasattvasto, niryoga kshema atmavam. La traducción a ese mantra dice lo siguiente. Los Vedas tratan principalmente de las 3 modalidades de la naturaleza material, oh Arjuna. Vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. El significado de este mantra es el siguiente, por su gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien es vamos a utilizar Bhagavad Gita tal como es, traducido del sánscrito al inglés, pues primeramente por A.C. Bhaktivedanta, una gran eminencia y autoridad mundial de conocimiento Vaishnava,
Esta versión de Bhagavad Gita está siendo utilizada por la Sorbona, París, Francia, Oxford, Inglaterra, diferentes universidades, departamentos de psicología, de estudios de conocimiento oriental, como una obra autorizada de conocimiento védico. Bien, entonces, todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma-jigyasa, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo de Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas. De la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, del Mahabharata, los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones, productos de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a las dualidades, tal como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna o conciencia de Dios, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna o del Creador Supremo. Voy a repetir de nuevo el mantra, el texto 45, en su forma original, dice: Traigunya Visaya Veda Nistraigunyo Babarjuna Nirdvando Nityasattvasto Niryogakshema Atmavan. Eso significa nuevamente, los Vedas tratan principalmente de las modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas, libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Om Agyanati Mirandasya Gyananshana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Harihi Om Tat Sat. Bien, entonces, hay muchas palabras técnicas de yoga, por lo cual creemos apropiado para los oyentes que no tienen mucha noción del sánscrito o que no son practicantes asiduos de yoga, hacer alguna aclaración sobre estas palabras. Bien, la palabra Veda, para comenzar, si los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza, Veda significa conocimiento, un conocimiento especial. Entonces, el compilador de muchas otras es una encarnación de Dios llamadas Vyasadeva. Entonces, Vyasadeva, un gran escrito, hace mucho
literatura de conocimiento trascendental, porque él fue a meditar. Su ashram, o su lugar de meditación, se encuentra en las riberas del río Saraswati, en la India, en el norte de la India. Saraswati es uno de los 7 ríos sagrados de la India. También está el Ganges, el Yamuna, que lo podemos encontrar inclusive en el himno de la India. Ríos sagrados, ríos que por simplemente libera material. Entonces Vyasadeva tenía su eremita o su ashram, lugar de refugio espiritual, en la ribera del Saraswati, en un lugar llamado Badarikashram, bien al norte de la India. Tuvimos la oportunidad de conocerlo gracias a Jayapataka Maharaj. Entonces, en ese lugar estaba haciendo una meditación y empezó a ver que en Kali Yuga, en la era de hierro e hipocresía en la que vivimos, las personas iban a tener una vida corta y iban a estar sumamente angustiadas y llenas de ansiedades. Con el fin de mitigar o liberarlas de estas ansiedades, Vyasadeva compila los 4 Vedas, que son técnicamente el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharva Veda. Junto con los 4 Vedas originales, o los 4 libros de conocimiento original, él también compila el 5.º Veda o el Mahabharata. Y justamente un capítulo del Mahabharata es el Bhagavad Gita. Pero aún así, Vyasadeva estaba un poco como... no tenía una satisfacción plena en su mente. Y se preguntaba a sí mismo... En esa meditación se acercó su maestro, o casualidad, Narada Muni, y Vyasadeva tiene una entrevista muy importante con Narada, su maestro espiritual, y Narada Muni le hace una pregunta muy importante en un libro de conocimiento trascendental también llamado Srimad Bhagavatam, que es el estudio posgraduado del Bhagavad Gita, compuesto de 12 cantos. Y el primer canto tiene en el capítulo 4, texto 31, el encuentro de Narada con Vyasadeva. Narada le hace una pregunta muy interesante relacionada con este texto que estamos analizando hoy, ante la insatisfacción de Vyasadeva. Le dice: ¿te satisface identificarte con el cuerpo y la mente como si estos fuesen objetos de la autorrealización? Entonces, ahí Vyasadeva se da cuenta que todavía faltaba dar más conocimiento de liberación para las almas caídas, que es el conocimiento del Bhagavad Dharma. Y eso se explica en las páginas del Srimad Bhagavatam. La glorificación, los pasatiempos de Dios, que es en realidad el alimento del alma. Cuando estudiamos la filosofía griega, en el Fedón de Platón, Platón y Sócrates definen que un verdadero filósofo es aquel que busca el autoconocimiento, busca el alma espiritual, busca su esencia. Y tenemos por libre albedrío la posibilidad de alimentar el alma o embrutecerla. De eso queríamos hablar un poquito hoy, ya que el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita es una de las maneras que podemos darle alimento espiritual al alma, darle satisfacción plena al alma. Entonces, volviendo a las palabras técnicas de yoga, los Vedas o los libros de conocimiento tratan principalmente de las 3 modalidades de naturaleza, que eso también se va a explicar en el capítulo 14 del Bhagavad Gita, denominado las 3 modalidades de la naturaleza material. Pero
Aquí el orador, Krishna, la máxima autoridad de conocimiento védico o espiritual, le dice a Arjuna, vuelve trascendental a los Vedas y a las energías o modalidades de la naturaleza. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Es un texto muy profundo porque da un montón de instrucciones sabias. El tema es cómo llevarlas a cabo. Entonces, cuando se habla de Upanishads, de Mahabharata, estamos hablando del libro de conocimiento espiritual. Entonces, el Bhagavad Gita nos da instrucciones para poder liberarnos de el karma, liberarnos de las dualidades. De hecho, en el texto 14, anterior al 45 de este mismo capítulo, hay un mantra que nos da alguna indicación de cómo hacerlo. Matras parsas tu kaunteya, sitoshna sukha tukada, agama painyo nityastam stitiksha Bharata. Bharata, o hijo de Bharata, es Arjuna. Y en ese texto se explica que la aparición temporal de las estaciones de la aflicción y de la felicidad, la aparición temporal de la aflicción y de la felicidad y su desaparición en su debido momento, es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Debemos aprender a tolerarlas, o debes aprender a tolerarlas sin perturbarte. Ahí Krishna, el orador del Bhagavad Gita, le está dando una indicación a Arjuna. En este caso él menciona felicidad y aflicción, pero dualidades hay muchas representadas en el Yin Yang. De hecho, soy instructor de Hatha Yoga y con mis alumnos estudiamos el significado de la palabra Hatha. Justamente Hatha es una palabra compuesta que simboliza la energía del sol y de la luna, Hatha. Y el equilibrio entre estas dos energías es una de las bases del fundamento del Hatha Yoga. De esta manera, hay muchas dualidades, no solamente felicidad y aflicción en el mundo, con las que tenemos que convivir. Amor-odio, felicidad-aflicción, pérdida-ganancia, victoria-derrota, etc. Masculino-femenino, bueno-malo, frío-caliente, todo el tiempo. Y se recomienda en el Bhagavad Gita aprender a tolerarlas sin perturbarnos, porque vienen y van. Nuestras abuelas decían, no hay mal que dure 100 años, aunque uno dice, ¿cuándo se acabará este periodo de autoencarcelamiento? De hecho, nuestra alma también está encarcelada en 5 aires vitales. Y el propósito de la Hatha Yoga, justamente, según el Bhagavad Gita capítulo 2, es liberar al alma de este condicionamiento material, de esta cárcel. De hecho, Sócrates, cuando se lo sentencia a muerte, él llama a sus discípulos, o sus discípulos lo van a ver muy consternados porque su maestro estaba siendo condenado a muerte, y él decía, no se preocupe, yo no estoy mal, porque en realidad mi alma va a ser liberada de su cárcel, de la cárcel corporal. Por eso, en el Bhagavad Gita y en el conocimiento de la India, la filosofía del yoga, al cuerpo humano también se lo con Y, yantra o yantra. ¿Y qué significa la palabra yantra? Yantra es un vehículo. Y en este caso, también yantra, porque una palabra sánscrita puede tener varios significados. Yantra también, a la divinidad, a la energía suprema, a Dios, o como se lo quiera llamar, también se lo representa a través de símbolos o yantras, dispositivos. Puede ser una traducción de la palabra yantra, pero también vehículo es otra de las.
Y de hecho, bueno, nuestro cuerpo es como un vehículo, como un auto, pero muy sofisticado, creado de una manera. El cuerpo se autocura inclusive. Si nosotros nos cortamos o tenemos un cortecito, el cuerpo se regenera y se autocura de una manera milagrosa. Entonces, en el Bhagavad Gita se denomina el cuerpo como un yantra divino, que se nos presta por un determinado periodo de tiempo y luego caduca, de deterioro y muere técnicamente. Pero la primera enseñanza del Bhagavad Gita es que el conductor de este auto, o nosotros mismos, esa es la primera enseñanza que se da en el Bhagavad Gita, en que no somos este cuerpo, no somos el vehículo que creemos que somos. Somos el piloto invisible que está dentro del cuerpo. Entonces, lo primero que Arjuna se le enseña, o que escucha, es justamente en el capítulo 2, se explica los videntes de la verdad. Este cuerpo terrenal no hay permanencia. Y que de lo eterno, el alma, nosotros mismos, no hay cambio. Entonces en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, vamos a aprender la ciencia del autoconocimiento. ¿Quién soy? Entonces, el Bhagavad Gita explica o define que somos almas espirituales eternas, que no cambian. Lo que sí cambia y perece es el cuerpo. Entonces, cuando nos preguntan ¿quién sos?, mayormente por el condicionamiento cultural, definimos o nos autodefinimos en relación al cuerpo, pero no en relación al alma. Nos estamos identificando con algo erróneo. Decimos, yo soy Sergio, argentino, instructor de yoga, y así, pertenezco a una descendencia de tal, pero todas esas designaciones que uno se dio son con respecto al cuerpo, porque cuando el cuerpo perece, esas designaciones ya no tienen ninguna utilidad. Entonces, el alma, nuestra verdadera esencia, lo que somos realmente, trasciende el cuerpo. Entonces el Bhagavad Gita nos va a dar instrucciones de qué es el alma y qué necesita el alma. Porque estamos corriendo todo el día tratando de satisfacer las demandas corporales, de comida, de vivienda, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en realidad se hace una comparación en un libro muy lindo que se llama La ciencia de la autorrealización, en que una persona no puede salir a la calle y decir, yo soy. Imaginemos que tenemos un auto y lo cuidamos, X auto, no importa qué marca. Uno no puede salir a la calle y decir, yo soy este auto. Entonces, porque es algo diferente al auto. Pero aún así vemos hoy en día que uno se aferra o se identifica tanto con el auto porque hay un choque y lo primero que una persona sale a decir es, ¿qué me hiciste? Mirá lo que me hiciste. En realidad a uno no le hicieron nada, le hicieron al auto. Pero esa identificación errada que tenemos, ese apego desmedido por algo que no somos, nos causa sufrimiento. Entonces, de la misma manera, si yo salgo y digo, soy el auto, y como soy el auto, voy a tomar nafta, van a decir que estoy loco, me van a considerar un demente. De la misma manera, el alma, así como el cuerpo, necesita un cierto tipo de alimento o combustible, en este caso el auto necesita nafta o gasolina para poder andar, es el alimento del auto. El conductor del auto es muy demencial pensar que va a tener que tomar el mismo alimento de su vehículo, nafta. El conductor somos nosotros. ¿Y qué va a pensar la gente y qué me va a pasar si empiezo a tomar nafta y decir que yo soy el auto? Me van a considerar un demente.
Eso es lo que estamos haciendo con respecto al cuerpo. Decimos, yo soy el cuerpo, y con comer y alimentándome únicamente de lo que se alimenta el cuerpo, ya está. Eso es la vida. Pero está la ley del karma. Así como el cuerpo tiene y necesita una cierta particular alimento, que es explicado también en el Bhagavad Gita, en el capítulo 17, el alma, el conductor, el piloto invisible del cuerpo, también necesita un alimento, pero no necesariamente el mismo que del cuerpo. ¿Y cuál es el alimento que necesita el alma? Eso se explica en el Bhagavad Gita. La ciencia de la autorrealización, del autoconocimiento. ¿Quién es este piloto invisible? ¿Qué cosas necesita para evolucionar? ¿Qué cosas lo están encarcelando? Una de ellas es el karma también. Como decía en este texto, al final, las diferentes acciones y reacciones. El Bhagavad Gita en el capítulo 8 va a definir qué es el karma. En el capítulo 8, Arjuna le pregunta a Krishna, Kim Tat Brahma, Kim Adhyatma, Kim Karma Purushottama. Purushottama es otro nombre de Dios. Kim Brahma, ¿qué es este Brahman? ¿Qué es el alma? ¿Qué es Adhyatma? ¿Qué es esta naturaleza y los semidioses o los ángeles? El universo. Kim Karma Purushottama, ¿qué es el karma? Y Krishna va a definir el karma como la acción necesaria para el desarrollo de estos cuerpos, o el accionar relacionado al desarrollo de estos cuerpos. Karma es acción, y para cada acción, por ley de Newton, nos viene una reacción. Y el Bhagavad Gita también nos va a enseñar que hay 4 tipos de actividades, o 3 básicamente: karma, akarma y vikarma. Y el akarma justamente es el alimento del alma. El vikarma es el alimento que nos va a traer enfermedad y más condicionamiento. Y el karma es algo que nos va a dejar donde estamos y no vamos a poder evolucionar. Entonces, con respecto a trascender las modalidades, trascender el karma, esto se explica en el capítulo 8, denominado Alcanzando al Supremo. Vamos a leer una partecita muy interesante de cómo uno puede liberarse del tabernáculo material y alcanzar el plano espiritual en el mundo espiritual. Yaya Kingdom, como dicen en Jamaica, el reino de Dios, la morada suprema, Goloka Vrindavan. En el texto 13 del capítulo 8, Krishna le dice a Arjuna, Om iti ekaksharam brahma vyaharam mamanushmaram yaprayati tyajandeham sayati paramam gatim. Paramam gatim justamente es la morada suprema o el destino supremo, el mundo espiritual. Y se le instruye a Arjuna que si después de situarse en la práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Entonces, en el capítulo 9, donde se va a definir la actividad del alma en el mundo espiritual, cuál es el alimento del alma en el mundo espiritual y por ende para que lo consigamos en el mundo material, hay un verso muy interesante de las actividades del alma en el mundo espiritual. Satatan kirtayantomam yatantas chadya vrata namasyantas chamam bhaktiyan nitya yukta upasate. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con gran devoción, con bhakti. Entonces, San Francisco de Asís también decía, quien canta es como si rezase 2 veces. Y también en la Biblia, en los Salmos 149 a 151, se exhorta o se recomienda alabar a Dios con cantos, con címbalos, con trompetas, con panderetas,
con tambores, y que todo lo que respire alabe a Yah, dice ese salmo hermoso. Y justamente el kirtan, Satatán Kirtayan Tomam, o vincularse con lo divino a través del canto o a través de la pronunciación de mantras o de sus nombres, es una de las formas de yoga más poderosas, simples y económicas que existe en Kali Yuga, en esta era de riña y de hipocresía, porque cualquier cosa las personas se pelean y dicen una cosa pero hacen otra o piensan otra. Entonces, en el capítulo 6, en el capítulo de la meditación, el yoga de la meditación, Dhyana Yoga, a Arjuna le recomiendan irse a abandonar todo y irse a practicar Hatha Yoga o Ashtanga Yoga, pero de una manera muy estricta, practicando celibatario, brahmacharya, abandonando todo. Y él dice, no puedo, yo soy un jefe de familia, no puedo hacer esta práctica que tú me recomiendas, Krishna, porque controlar la mente de esa manera a mí me parece tan impráctico como atrapar el viento con la mano. Imaginen, viene un huracán y uno le hace así, el huracán lo arrasa. La mente en Kali Yuga es muy poderosa, muy fuerte, obstinada. Entonces es muy difícil controlarla. Y Krishna le dice, es verdad, pero a través del desapego y una práctica adecuada, esto es posible. 6.34, 6.35 del Bhagavad Gita, y después explica cuál es esa práctica adecuada. Satatán Kirtayan Tomam. Y también Ayusatyo Balar Yoga. Los alimentos que están situados en la modalidad de la bondad, los alimentos no violentos o lacto-vegetarianos, o para los veganos vegetarianos, no violentos, ¿entiende? Purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son sanas, prolongan la existencia y dan felicidad en el corazón. Entonces, cuando uno está enfermo, en este caso de materialismo, ¿qué es el materialismo? No es ahorrar dinero únicamente y ser codicioso. El materialismo nos permea de muchas maneras y todos tenemos algún porcentaje de materialismo en el corazón. Ansiedad, nerviosismo, estrés, ira, rencor, envidia, mal humor, etcétera, 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 etcétera. Esos ismos es un síntoma de que estamos afectados por energías de la naturaleza y por nuestro propio accionar negligente en el pasado, ignorando de las leyes de la naturaleza que son explicadas en los Vedas, en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Entonces, de esa manera, cuando uno está enfermo, necesita una dieta y un medicamento. El medicamento o este antibiótico para o alimento supremo del alma es justamente Satatán Kirtayan Tomam, cantar los nombres de Dios. ¿Y cuál nombre de Dios canto? Bueno, hay muchos mantras. Y cualquier nombre de Dios es un mantra, no importa en qué latitud geográfica. Entonces recomendamos, más en esta época, ¿no? Creo que Narendra Modi también en la India recomendó, y grandes políticos y religiosos en la India están recomendando el canto de los nombres de Dios para enfrentar esta pandemia y orar, rezar. Es un método. Mi maestro espiritual, inclusive, cuando era niño, por la instrucción de su abuelo, que era religioso, también logró curarse una enfermedad infecciosa a través del canto de los nombres de Dios. Es muy poderoso, es muy poderoso. Hay libros y libros que explican el beneficio y la potencia del canto de los nombres de Dios. De esa manera, uno puede decir, bueno, ¿y qué mantra canto? De todos los mantras que existen, que son miles, porque no podemos limitar a Dios el ilimitado a un solo nombre, si nosotros tenemos 3 nombres,
Dios no puede tener uno, porque si no nosotros seríamos superiores a Dios. Y nunca jamás vamos a ser superiores a Dios. Siempre vamos a estar en un nivel inferior. Entonces Dios es ilimitado. Achintya, inconcebible. Entonces, Dios tiene ilimitados nombres. Una forma, pero ilimitados nombres. Una forma eterna, suprema. Y ahí, ¿qué nombre canto? ¿O qué mantras canto? ¿O qué canciones canto? Bueno, de todos los mantras que existen, hay uno que se llama Maha Mantra. Maha, en sánscrito, es grande, o gran, el gran mantra de la liberación. Entonces, esto está hay una injunción védica que dice Haranam, 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 Haranam eva kevalam kalau nastieva, nastieva, nastieva gatiranyata. Esto significa que en esta época difícil, donde estamos atormentados por diferentes presiones sociales, culturales, ahora de salud, etcétera, económicas, hay un gran mantra. La única forma de librarse de todo esto es cantando Hare Nam. Nama es nombre, Hare, los nombres de Hari, de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Entonces, se explica en todo el Bhagavad Gita que existe un Maha Mantra, que es compuesto de 3 palabras. Hare, justamente Hare Ram, Krishna, Ram, o Rama. De hecho, en muchos lugares de la India, así como nosotros nos saludamos, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? En Brasil, ¿todo bien? En la India, en diferentes lugares geográficos, se saludan con mantras. Por ejemplo, en Bengal, West Bengal, por ejemplo, en Sri Mayapur, uno de los habitantes, a los Namabasis de ahí, en vez de decirle hola, le dice Haribol, Haribol. Y los bengalíes levantan los brazos y hay Haribol. Y de repente en otro lugar geográfico, en el sur, a veces es Narayan, Om Namo Narayan, Jai Sri Hari, Ram Ram, Jai Sri Ram. Depende, no son todos nombres o saludos. Haribol significa cantar los nombres de Dios. Hari, nombre de Dios, Bol. Bolo, bolo es bol, o bolo es o bole es cantar. Y en Puri, en Orissa, Jai Jagannath, Jagannatha Swami. Entonces, inclusive en la cultura de la India, cuando el último samskara, cuando las personas fallecen, el cuerpo en realidad fallece y lo llevan al crematorio, en el caso de Orissa, por ejemplo, es el Swargaduar, que queda en el medio del centro de la ciudad, en la ribera de la playa, público, puede entrar cualquiera, van despidiendo al difunto con un mantra y tirando flores. Ram Nam Satyahe, Ram Nam Satyahe, Ram Nam Satyahe, Ram Nam Satyahe. El nombre de Ram, Ram Nam, Satyahe, es la única verdad. Así que de todos esos mantras hay uno que es Maha, el más grande, o el que dentro en decir más grande quiere decir que todos los mantras están imbuidos o concentrados ahí, en ese mantra. Compuesto de 16 conjunciones y 3 palabras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, cuando uno canta Hare Rama, se explica justo en ese texto que leímos, en el 8.14, a ver si era el 8.14, el Om Iti, 8.13, perdón, que el Om, la suprema combinación de letras y una de las formas que se representa impersonalmente a Dios, está contenido dentro del Hare Ram, Hare Ram, Om, está contenido dentro de ese Maha Mantra. Y de esa manera, al cantar
uno está recibiendo el antídoto más poderoso y potente, pero también uno puede cantar cualquier mantra o cualquier nombre de Dios. Por eso, y también el alimento del alma no es solamente, o la medicina, cantar mantras. Ese es uno muy poderoso, muy simple, cualquier persona, sea rica o pobre, lo puede practicar. Pero también, al final del Bhagavad Gita, Krishna declara, la Suprema Persona de Dios, que todo aquel que estudie o lea esta sagrada conversación de él con Arjuna, lo está adorando con la inteligencia, o sea, está limpiando su inteligencia. Por eso Gandhi, Mahatma Gandhi, Mohandev, en el Bhagavad Gita hace una máxima muy linda que dice, esto son palabras de Gandhi, cuando las dudas me abruman, decía Gandhi, y en su soledad ni un rayo de luz lo iluminaba, busco en el Bhagavad Gita un verso que me dé nuevas esperanzas. Aquellos que mediten o lean el Bhagavad Gita obtendrán alegría pura y nuevos significados de él cada día, cada vez que lo vuelvan a leer. Así que tenemos hablamos del materialismo, cómo curarlo, cómo trascender el karma y las dualidades, explicado en Dhyana Yoga, capítulo 6, textos 33 a 35, mediante un antídoto o alimento o medicamento muy poderoso, el canto de los nombres de Dios. Y la dieta es alimento no violento ofrecido a Dios, técnicamente considerado prasad o prasadam, muy famoso en la India, y en todos los templos de ISKCON se distribuye prasad, el alimento ofrecido a Dios primero, que también nos ayuda a limpiar. Todo proceso del Bhakti Yoga. Así que bueno, cómo trascender, no es algo que uno canta un mantra y automáticamente le aparece la aureolita y las alitas acá. El Bhagavad Gita mismo en el capítulo 4 dice Kalenatmati Vindati, a su debido tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos, a su debido tiempo, el proceso de limpieza realmente se está manifestando. Cuando uno toma un medicamento, no depende de que uno conozca exactamente de qué está compuesto cada molécula. Si uno simplemente lo toma, el medicamento le hace efecto y lo cura, independientemente del conocimiento que uno tenga sobre ese medicamento. De la misma manera, el canto del Harinam, el Harinam, limpia el corazón del polvo acumulado por años, del karma acumulado por años, y nos ayuda a trascender las dualidades. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, me vino una cuenta de teléfono impresionante, me estaban cobrando el quíntuple de lo que me tenían que cobrar hace muchos años. Y me fui a la compañía de teléfono y digo, bueno, va a haber larga cola porque seguramente no soy el único que estoy siendo víctima de esta sobrefacturación. Entonces fui, saqué un numerito, en esa época era el número de papel, me senté, había como 100 personas esperando delante mío y había 2 policías en el lugar donde había que entregar el número porque la gente a veces se colaba o había alguna disputa ahí, de gritos, entonces había 2 policías tratando de reglamentar la seguridad. Y bueno, dije, bueno, acá tengo para largo, me agarré mi yapa, mi rosario de cuentas y me puse a cantar mantras, tranquilamente. Y una señora, y ahí se agarraban a piña, no sé qué. Uno quería entrar y te colaste, no te colaste, y gritos, insultos. Había una energía bastante fuerte, bastante densa. Y una señora, yo veía que me observaba y vino, se acercó al lado mío, una señora mayor, y me preguntó, discúlpame, ¿te puedo preguntar qué estás haciendo? Porque veo como que no te afecta todo esto. Y bueno, le conté, sí, estoy cantando unos mantras, qué interesante. Y realmente uno canta mantras, canta un nombre de Dios y de alguna manera no es que no nos afecta, no es que nos abstraemos, nos escapamos o entramos en una meditación mística que flotamos y levitamos en el aire, pero sí, la energía del mantra es tan poderosa, es un detergente espiritual tan fuerte y tan grande, que realmente la mente se aquieta. Como decía George Harrison de los Beatles,
él donó a ISKCON una mansión, Bhaktivedanta Manor, donó de su fortuna para que imprimiéramos también Krishna, la fuente del placer, un hermoso libro, la biografía de Krishna, y él, su último deseo fue cremado, que lo cremaran y que sus cenizas fueran al Ganga, al río Ganges. Y él, en la tapa de este libro, que es nada más y nada menos que parte del 10º canto del Srimad Bhagavatam, que él ayudó monetariamente a que lo tuviéramos al alcance, y le agradecemos a George Harrison por esto eternamente, él coloca unas palabras dedicatorias a los lectores, que fueron miles y van a ser millones, seguramente ya son millones, que el pastel es muy rico de la vida espiritual, pero ¿de qué sirve que yo agarre una cuchara y me coma un pedazo de pastel y le trates de explicar qué gusto tiene? Uno tiene que agarrar la cuchara y probarlo. Va a ser la única o mejor manera de vivenciar ese sabor. Y George Harrison dice, acá está el pastel, pero tienen que probarlo. Así que los invitamos a estudiar el Bhagavad Gita, a leerlo. Si no entienden, pueden preguntar. Tengo también en ISKCON, hay diferentes instituciones que dan respuestas y enseñanzas del Bhagavad Gita. Yo a mis alumnos de Hatha Yoga, tengo un centro de yoga, Kanai Yoga, y ahí vamos a todas las clases en el Savasana, en la relajación, leemos un texto del Bhagavad Gita, y la mayoría de mis alumnos tienen una muy buena recepción. Ahora estamos dando un curso de filosofía del yoga con muy buena respuesta, con alumnos de República Dominicana, y ya creo que está mirando ahora de México DF, y que estamos muy contentos compartiendo este conocimiento tan liberador, tan necesario en la época en la que vivimos. Siempre. Bhagavad Gita fue bueno hace 5.000 años, es bueno en la actualidad y es un libro de conocimiento trascendental. De esa manera, a través del alimento del alma, Satatán Kirtayantoman, de siempre cantar los nombres de Dios, en cualquiera de sus latitudes, y comiendo alimento puro ofrecido a Dios y no violento, de esa manera nuestra mente se va a calmar, se va a atenuar toda la ira, todo el estrés, todo el nerviosismo que tenemos, y vamos a alcanzar Shanti, la paz. Bien, no sé si hay alguna pregunta, voy a revisar aquí. Pueden escribir preguntas o comentarios. Déjenme revisar y saludar un poquito a la audiencia. Gracias a todos por compartir esto. Juan Irala lo conozco. Amritananda, Vaishnava, Niki, bueno, Alfred, de Bakinanda, Prabhuji. Prabhu, ¿cómo estás de tu pierna? Chitrak, gracias por la invitación. Anabel, Hare Krishna. Haribol. Gaby me está viendo también. Claudi. Isha, saludos desde Buenos Aires hacia México DF. Krishnandini en Uruguay. Bruno Chatravala, mi querido hermano, que baila muy buenos kirtan, gran profesor de yoga también. Axel, saludos. Víctor Kumar, mi hermano espiritual. Hare Krishna Prabhu. Adrián, Axel, acá tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer si mi carácter y mi comportamiento noto que me deja mal parado en diversas situaciones y aunque trato, no logro cambiarlo? Muy buena pregunta, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, Axel. Es un tema. Bueno, no es fácil, porque el karma se paga, me dijo el maestro espiritual Jayapataka Swami, de 99 vidas previas. A veces pasa que uno se porta bien en esta época, pero tiene un sufrimiento que le toca, agresiones, robo, estafa, etc. Que dice, ¿qué yo hice? Si uno no tiene este conocimiento trascendental, le echa la culpa a Dios, pero no le podemos culpar a Dios de nuestro propio karma, de nuestras propias acciones. Entonces, lo que somos en este momento es nada más y nada menos lo que estamos cosechando de lo que hicimos anteriormente. Ley de karma. Pero a través de cantar los mantras,
a través de alimentarse de una forma sana y pura, ese comportamiento va cambiando. También es importante la lectura, estudiar, leer, dedicarle. Por eso el Bhagavad Gita dice Yogastha Kuru Karmani. El yoga es una cuestión de equilibrio. No estamos pidiendo a la gente largue todo, vaya a los Himalayas y agarre un Bhagavad Gita. No, porque hasta Arjuna lo rechazó hace 5.000 años. Simplemente estamos diciendo equilibremos. Muy bien, mantener la familia, el trabajo, la sociedad, los impuestos, todo. Muy bueno, genial, porque si no el cuerpo no puede sobrevivir. Pero ¿cuánto estamos dedicando a las actividades corporales y cuánto estamos del alma, al alimento del alma? Y no puedo, no tengo tiempo. Ahora es una buena oportunidad. La famosa cuarentena, maldición, bendición. Porque tenemos por ahí un poquito de tiempo extra. Quizás no lo docente, porque los docentes ahora le triplicaron el trabajo igual que los médicos. Pero si no somos docentes, son médicos o bomberos o farmacéuticos o verduleros, por ahí tenemos un chiquitín de espacio para equilibrar, para alimentar el alma. El que canta los males se espanta, decía las abuelas. Y es cierto, es una ley de la naturaleza. El que recita los nombres de Dios recibe un beneficio. Su mente se modera, se equilibra, se limpia. Y es justamente la mente, Axel, lo que está sucia. De todos, no solamente tuya. Y hay que limpiarla. Al principio puede resultar muy amargo, la mente patea en contra, voy a usar un término futbolístico, hacia la vida espiritual. Se define en el capítulo 6. Lee el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Ahí te va a describir cómo trabaja la mente. No somos la mente. La mente es una parte del cuerpo, es como el volante, o el freno, o el acelerador. No somos la mente. Un día de invierno, suena a la mañana, el despertador, lunes, tuve un casamiento, bueno, ya los casamientos no pasaron de moda en Argentina, pero en la India todavía hay casamientos. Bueno, una fiesta, me acosté tarde, llueve, en invierno, tengo que ir a trabajar, dormí pocas horas. Lo apago el despertador y siento la lluvia, estoy fundido. Viene una vocecita que dice, estás muerto, quédate un ratito más, mira qué linda está la cama. ¿Qué es esa vocecita? La mente. Manas. Que siempre boicotea la vida espiritual. Uno dice, la inteligencia, y define el Bhagavad Gita, es muy poderosa, obstinada, fuerte, caprichosa, y podemos seguir dándola, pero hay que pactar con la mente, hay que hacer una sociedad. Oh querida mente, estoy todo el día sirviéndote como un esclavo, hago todo lo que vos me pedís y demandás. 5 minutos del día, 10 minutos del día, déjame hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces nombramos estudiar o leer las escrituras como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, los Upanishads, como decía este texto. Alimentarse de una forma sana, porque si uno va a un matadero, por ejemplo, y ve la violencia a la que se somete una vaca, capaz que uno nunca más vuelve a comer carne. Entonces toda esa violencia inclusive ahora es una forma muy demoníaca. Antiguamente le daban un mazazo en los 60, 1960, y la mataban de un golpe certero. Ahora no quiero explicar porque a muchos vegetarianos les va a afectar, pero es una forma muy demoníaca, muy aberrante, muy inhumana, en la cual entonces todo ese sufrimiento, toda esa adrenalina, todas esas hormonas, todas esas cosas van al alimento y nosotros lo ingerimos. No nosotros, yo hace del 88 que dejé de comer carne. Y eso también va a la mente. Entonces, alimentándose de una forma sana, leyendo, cantando, y otro punto importante, satsang. Ahora es difícil, pero por eso por internet hay un montón de YouTube, te podemos dar clases, conferencias de este tipo, y para oradores obviamente mucho más capacitados que yo. Soy un humilde practicante de yoga que trato de compartir con ustedes lo que aprendí de mis maestros, pero en YouTube, ahora en Facebook hay un montón de conferencias muy interesantes para practicar satsang, la asociación espiritual que también nos limpia. Bueno, no sé si te contesté, Axel, la pregunta.
pero ahí tenés algunas herramientas. Te recomendamos que estudies Bhagavad Gita, que cantes mantras, los nombres de Dios, y te alimentes de una forma sana ofrecida a Dios, y hagas un equilibrio entre lo material y lo espiritual dentro de tus capacidades. Carolina, gracias. Carlos, Cristina, gracias. Claudia, a ver si tengo una pregunta más. Bueno, Axel se está riendo. Bueno, no sé si tienen... Axel quedó respondida la pregunta. No sé si tienen algún otro comentario. Me estoy viendo la hora para no detenerlos mucho más. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir el Bhagavad Gita. Es un libro hermoso que cada vez que uno lo vuelve a leer le encuentra, como decía Mahatma Gandhi, nuevos significados. Y los invitamos a todos en esta Semana Mundial del Yoga a reconectarnos con lo espiritual, a alimentar nuestra alma, a identificar cuál es el alimento que el alma necesita para que no pase la parábola del pajarito, ¿no? A veces se compara una hermosa jaula con un pajarito adentro donde el dueño le está dando mucho, está aprimorando mucho la jaula, la pinta, le pone un moñito, pero pasan los días, no le debe comer al pajarito y cuando mira el pajarito está muerto. Atmaha significa eso. Tenemos que tratar de no atentar contra nuestra alma, contra nuestra verdadera identidad, no hacer suicidio espiritual y alimentar el alma que necesita, más en estas épocas, su alimento. El Satatan Kirtayanto Mam, el Satsang, la asociación espiritual, el estudio de literatura sagrada que nos ayude a apaciguar nuestra mente, a purificarla, a purificar nuestra conciencia. Así que, si no hay más preguntas, yo voy a dejar por aquí. Los invitamos en esta Semana Mundial de Yoga a practicar yoga, el yoga de la devoción, el bhakti, que es muy bonito, muy simple, no hay que tener un cuerpo o un estado de físico alguno, uno simplemente tiene que tener una lengua, un oído y la voluntad de poder hacerlo, de practicarlo, de probarlo si quieren, así como decía George Harrison. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir este momento con ustedes, dejarme entrar a sus hogares de esta manera. Los invitamos a todos a cantar los nombres de Dios y ser felices. Que estén muy bien, les deseo mucha paz, muchas bendiciones para todos, desde ISKCON Buenos Aires, desde Kanai Yoga Online, y Hare Krishna, Namaste, Jai Sri Ram.